Episodio 1. Mapas y traducciones. Con Sergio de Régules. Todo mapa es una deformación. Todo mapa, no hay forma de que un mapa no sea una deformación de algo, ¿no? El taller de divulgación podcast. Aquí aprenderás, en compañía de colegas, bases y estrategias para la comunicación digital de la ciencia. A través del mapa.cc. Hola, ¿cómo están? Qué bueno que me acompañan a un episodio más del taller de divulgación podcast. Mando un saludo al espacio y al tiempo de donde sea que me estén escuchando. Mi nombre es Ernesto Mataplata y mi sitio web es elmapa.cc. A través de ahí pueden contactarme o en mis distintas redes sociales. Por ejemplo, en Instagram estoy como elmapa.cc. Antes de empezar, quiero agradecer a las primeras personas que escucharon el episodio 0 del podcast y que además se tomaron el tiempo para hacerme algún comentario. Entonces, pues muchas gracias a Ana Laura, a Estefanía, a Rodrigo, a Luz María, a Alejandra, a Brenda. Muchas gracias por escucharme, por escribirme y por sus muestras de interés. Generalmente cuando uno empieza un proyecto, los primeros que lo van a ver, pues van a ser nuestros amigos cercanos. Así que muchas gracias. El día de hoy empieza la dinámica con los invitados al taller de divulgación podcast. Y como ya se dieron cuenta por el título, hoy nos acompaña Sergio de Régules. Solo para que se den una idea de la calidad de invitados que tendremos en el taller de divulgación podcast. En la preparatoria supe de la existencia de Sergio a través de su trabajo en la revista Cómo Ves. Desde aquellos días ya admiraba sus textos. Hay un texto en mi blog en el que menciono cómo fue que al final de la carrera de física empecé con mis primeros proyectos de divulgación a través de medios audiovisuales. En aquel entonces tenía preguntas como: ¿en verdad puedo dedicarme a la divulgación de la ciencia? ¿En verdad se puede vivir de esto? Y con vivir me refería a: ¿en verdad pagan por hacer divulgación? Y en caso de que sí, ¿cómo lo hago para conseguir trabajo? Tenía muchas preguntas, así que decidí quitarme la pena, tocar puertas y preguntarle a los expertos, a la fuente directa. En aquella labor de investigación, acudí al Museo de Ciencias Universum, busqué las oficinas de mis divulgadores favoritos y así terminé tocando la puerta e interrumpiendo las actividades de Sergio, quien muy amable me recibió y respondió muchas de las dudas que tenía en aquel entonces. Tuvimos una plática larga en la que también me hizo varias preguntas. Supongo que era para conocerme o para darme mejores consejos. El recuerdo más emotivo de ese encuentro fue al final, cuando Sergio me llamó colega al momento de despedirnos. En el episodio 0 les mencioné que un objetivo del taller de divulgación podcast es motivar a personas que tienen interés en comenzar sus propios proyectos de divulgación. Por experiencia personal, sé que muchas veces esta motivación surge cuando escuchamos a otras personas apasionadas por lo mismo que nos mueve a nosotros. Por esta y muchas razones más, invité a Sergio para que hable con nosotros de su experiencia como divulgador. Y le pediremos algunos tips para todos aquellos que quieran incursionar un poco más en esto de la divulgación escrita. Así que no hay que tardar más en comenzar. Vamos para allá. Hola Sergio, muchas gracias por estar en el taller de divulgación podcast. Estoy seguro que muchas personas interesadas en la divulgación ya te conocen, pero para quienes apenas van comenzando y no te conozcan, me gustaría que te presentes y que nos cuentes cómo fue el camino que atravesaste desde que decidiste estudiar física hasta dedicarte a la comunicación de la ciencia, como un profesional. Soy Sergio de Régules, divulgador de la ciencia. ¿Cómo llegué hasta aquí? A lo mejor tiene mucho que ver con la época en que yo nací y fui niño, ¿no? Porque a mí me tocó una época en que se ensalzaba mucho la ciencia y a los científicos. Y yo creo que se debía un poco a que en Estados Unidos unos años antes, ¿no? En la década de los 60 habían estado con el asunto de la carrera espacial y entonces estaban buscando que la gente quisiera ser científica y entonces hicieron un montón de programas de televisión donde los científicos eran los héroes y todo eso. Entonces yo viví en ese ambiente y desde chiquito, entre otras varias cosas, porque dije, quiero ser ingeniero aeronáutico y quiero ser músico, pero también decía quiero ser científico sin saber bien qué quería decir eso, no sé, de niño decía yo voy a ser científico, ¿no? Porque veía que los científicos en las caricaturas que yo veía eran así los que sabían más y los que todo el mundo los admiraba y resolvían todos los problemas. Yo creo que tú lo sabes perfectamente que también seguramente es algo con lo que uno ya nace, ¿no? O sea, un gusto con cierto tipo de explicaciones. Pero al mismo tiempo, también desde muy niño a mí me gustó mucho leer, y no solo leer, sino tratar de ver si no podría yo también hacer lo mismo que hacían las personas cuyos libros yo leía, ¿no? O sea, escribir. Nunca me hicieron creer que yo no podía hacer eso, ¿no? Como
Que la idea era, pues si lo hace alguien más, si hay una persona, ¿por qué no puedes ser tú también el que escriba libros o el que componga música? Yo escribía desde chiquito y me gustaba la ciencia, la astronomía y todas esas cosas desde chiquito. Bueno, ya a la hora de decidir qué estudiar también tuve opciones, ¿no? Estaba entre como carreras más artísticas y la física que me había gustado particularmente en el último año de la prepa. Me enamoré de la física, ¿no? Entonces estaba al final, decía que hago música o física, y por ahí también estaba el gusto por el cine y las letras, aunque en aquellos tiempos cine era un sueño guajiro porque no se hacían muchas películas en México. Total, bueno, me decidí por la física. No me arrepiento, creo que hubiera sido feliz en cualquiera de las otras, pero en esta fui muy feliz. Y ya estando ahí, pues también hay un asunto coyuntural, ¿no? Que es un poquito antes había salido la serie de Cosmos de Carl Sagan, que es una manera de presentar la ciencia muy distinta a los documentales que yo veía de niño y que me gustaban igual, ¿no? Que eran los de Jacques Cousteau y cosas así, ¿no? Que son muy documentales clásicos en los que pues, ves escenas del mar y te lo explican todo, ¿no? Con acento francés y así, ¿no? Carl Sagan hacía una cosa muy distinta, que era que te presentaba historias y además te las conectaba con el resto de la civilización, y acababas de ver un capítulo de Cosmos con un nudo en la garganta de emoción, ¿no? Entonces ahí dije, pues yo sí quiero hacer esto así tal cual. Y para no hacer el cuento largo, hacia finales de la carrera, ya incluso haciendo materias de la maestría, ¿no? Ya es que siempre se te combina, ¿no? El final de la carrera y empiezas a hacer la tesis y le estás llevando materias de la maestría y todo. Y mis maestros, mis asesores de tesis, que son Ana María Cheto y Luis de la Peña, como que nos tenían mucha confianza al grupo de amigos y a mí que estábamos con ellos, que era también Miguel Alcubierre, por cierto, y otra amiga, Natasha Lozano. Nos tenían mucha fe, digamos. Entonces en algún momento mencionamos esto, que nos gustaría divulgar la ciencia, y nos dijeron, pero claro, pero cómo no, pero escriban un libro. O sea, como que nos animaron mucho, ¿no? Sin saber muy bien si lo podíamos hacer o no. Si bien de ahí no acabó saliendo nada, nos presentaron a María del Carmen Farías, ¿no? Que era la que dirigía en el fondo la colección de la ciencia desde México en aquellos tiempos. Total, de ahí no salió nada, pero como que sí me dio la confianza para decir, bueno, aquí hay gente que yo respeto, que cree que yo puedo hacer este trabajo. Y cuando sí tuve la oportunidad es cuando, recién casado, que estaba yo trabajando en mi casa de traductor y de músico en una obra de teatro, empecé a extrañar la ciencia y dije, ay, no quiero tirar a la basura todo lo que llevo hecho de ciencia. Y entonces voy a tratar de buscar dónde escribir una columna o algo. Y buscando, encontré en un periodiquito que publicaba el Novedades, que era un periodiquito en inglés que se llamaba The News. Y ahí es donde me dieron una columna, porque los otros querían que hablara de chismes del CONACYT y de cosas como más bien de política relacionada con la ciencia. Yo les dije, pues no, gracias, eso no es lo que yo hago. Y estos me dijeron, les fui a decir, no, la ciencia es muy bonita y es maravillosa y se puede hablar. Y la editora le gustó mucho eso y me aceptó. Entonces estaba yo solito en mi casa, ¿no? Haciendo mi trabajito de traductor y así. Y además cada semana tenía que escribir una columna súper inspirada sobre ciencia. Lo hice durante varios años y me dio, como te da mucha práctica, ¿no? El estarte obligando a escribir. Y poco a poco, conforme pasaba el tiempo, me fui como enloqueciendo, y entonces al rato acabé hasta escribiendo una columna en verso, ¿no? Y algunas eran cuentos, unas se continuaban desde la otra, desde la de la semana anterior, y acababa yo viajando a dimensiones desconocidas, y luego regresaba con mis lectores. Empecé a hacer cosas así extrañísimas, ¿no? Y a veces funcionaban y a veces no. Tenía muy poco feedback, pero de repente sí me llegaban avisos de que los lectores, digamos, mi feedback principal era que no me corrían, ¿no? Pero sí alguna vez recibía una carta de algún lector por ahí que dijo, oh, sí, su columna me encanta, ¿no? Pues era como la combinación perfecta para una persona como yo, que pues no tengo ganas de dedicarme a la investigación científica, realmente no es exactamente lo que a mí me gusta. En cambio esto sí, ¿no? Porque combina perfectamente el saber más o menos profundamente de una ciencia y dedicarte a platicarlo de una manera padre, ¿no? Que sea un puente cultural entre esta parte de la cultura que muy poca gente conoce y el resto de la sociedad, sobre todo a la sociedad que le gusta leer. Y al paso de los años acabé trabajando aquí en la DGDC. Esa es otra historia, pero no es la historia de cómo llegué a ser divulgador, ¿no? Esa es la historia de cómo llegué a ser divulgador en la DGDC, que es otra cosa. DGDC son las siglas de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sergio, uno de los consejos básicos
de los que más repetimos en las clases y en el taller de divulgación podcast, es: escribe tus ideas, empieza a plasmar tus ideas en forma de texto, aunque sea garabateando palabras, pero busca la forma de aterrizar el pensamiento en forma de algo que se pueda compartir. Escribir es básico para diseñar cualquier producto de divulgación. Y sí, es un reto muy difícil. En lo personal, a mí me cuesta mucho trabajo empezar a escribir. Y supongo que muchos que nos escuchan también tienen este problema al momento de estar frente a un papel en blanco. ¿Tú cómo le hiciste para generar el hábito y el gusto por escribir? Ándale, esa es la historia de cómo te conviertes en escritor, ¿no? Yo se le he hecho a un montón de gente. De hecho, todavía te la tengo que hacer. O sea, yo un día te voy a retachar estas preguntas. A Martín Bonfil hace muchos años, a Susana Viro, a María Emilia Beyer, voy y les pregunto. Y todos acabamos siendo, pues es que yo siempre he leído mucho, ¿no? Y yo te diría lo mismo. Yo desde niño, ya medio te lo platiqué, ¿no? Yo escribía cuentitos y hacía como pequeñas obras de teatro y durante mucho tiempo con un amigo hacíamos una cosa muy chistosa que es como un paleopodcast, porque con una grabadora de cassettes e incluso alguna vez con una de cintas de rollo que tenía yo muy chiquito, escribíamos historias y entonces mi amigo las narraba y yo las acompañaba al piano, ¿no? Entonces grabábamos al mismo tiempo, entonces él narraba la historia y yo mientras iba acompañando al piano lo que iba pasando. Entonces yo ya tenía como esas ganas de escribir, pero no solo escribir como para expresar algo, sino escribir para divertir, ¿no? Es así, siempre fue desde muy niño mi verdadero interés, ¿no? Y se ven todas esas mensadas que yo hacía, ¿no? Y claro, ya después pues ves la necesidad de que esté bien escrito y no te quedes con tus habilidades en bruto, sobre todo cuando empiezas a traducir para alguien serio, ¿no? Para una empresa seria y cosas así, que pues no te van a aceptar cualquier cosa cuando vas a escribir tu tesis. Entonces la idea es eso, ¿no? Tienes que primero leer mucho y no necesariamente de lo que vas a escribir, ¿no? No necesariamente de ciencia. Yo siempre leí muchísima literatura, toda la vida. Tuve un periodo en que leí mucha más ciencia, pero ahora otra vez ya tengo desde hace mucho que casi leo pura literatura, ¿no? Novelas y cosas así, lo cual está mal. Sí hay que leer divulgación científica. Entonces tienes las ganas de niño, como el impulso de chiquito, el gusto por leer y luego el gusto por leer viendo cómo le hacen para hacer lo que hacen, ¿no? Si lees un libro y te encanta, no solo te quedas con me encantó, sino yo los leía con afán de verles las tripas, ¿no? De decir cómo está logrando que, por ejemplo, aquí yo me emocione. ¿Qué es lo que hizo que hace que aquí a mí se me ponga la carne de gallina, ¿no? O que al cerrar este capítulo yo tenga esa sensación de qué bonito, qué redondo, ¿no? Como que cerró una idea. Casi acabo de escuchar una sinfonía, ¿no? De leerlo. Ahora, eso tampoco basta, ¿no? Te buscas modelos, digamos, y a quién imitar, y luego lo tienes que hacer. Y eso es más difícil, porque es muy difícil obligarte a escribir si no tienes la obligación. Entonces digo, yo recuerdo tener por ahí cuadernos donde siempre me ponía a escribir las cosas que se me ocurrían, ¿no? Y escribir historias, ¿no? Incluso historias bastante largas, pero no tenía la costumbre de escribir sistemáticamente todos los días mis impresiones de la vida, ¿no? Era, si ahorita estoy escribiendo esta historia, no, sí le dedico mucho tiempo, pero cuando la acabo igual no empiezo inmediatamente otra cosa, ¿no? Pero yo creo que eso sí también es muy necesario, que al final de cuentas necesitas practicar y practicar con autocrítica, ¿no? No decir, ay, qué bonito me quedó y quedarte con eso, sino tratarlo de leer poniéndote en los zapatos de otra persona. Cuando dices, bueno, yo lo leo y yo quise escribir esto y yo ya sé, y yo entiendo lo que escribí porque ya sé qué quería yo escribir. Pero ¿qué pasa si lo lee una persona que no tiene ni idea de quién soy yo? Va a entender, ¿no? Entonces necesita uno, y eso creo que sí es un trabajo que uno tiene que hacer conscientemente, construirte como un modelito de otra persona, o por lo menos de un no tú, ¿no? O sea, el modelito interno de cómo vería esto alguien que no sabe ni por qué lo escribí, ni quién soy, ni nada de eso. Y eso es bien difícil. Y uno falla, aunque lo hayas hecho durante muchos años. Por eso se tiene que complementar con también mostrarle a alguien que te tenga la confianza de criticarte y decirte esto es una mierda, ¿no? Poderle mostrar lo que escribiste o lo que hiciste, ¿no? No nada más a tu abuelita que te va a decir, ay, mi hijito, ¿no? Qué bonito está. Y por eso es muy bonito cuando de repente te ves con una columna semanal en las manos y dices, ching, ¿y ahora qué hago, no? Ya la conseguí, chirriño, y ahora pues hay que darle, ¿no? Entonces, eso es muy interesante porque entonces al rato, a mí me pasó que al rato ya era yo una máquina de producir ensayos, ¿no? Porque estaba viendo cosas y todo el tiempo, no solo si pasaba un cometa, pues ahí estaba un tema obvio, no voy a hablar del cometa, pero no nada más, sino ya de plano estar viendo desde mi ventana, veía yo a lo lejos
por ejemplo, un ave que venía y se paraba sobre un poste muy lejos y yo no alcanzaba a distinguir qué era el pájaro. Bueno, eso, mi duda de qué era el pájaro y por qué no sabía yo exactamente qué era, es que esto es literal, es vivencial, pues, ¿no? Me sugería una reflexión sobre la ciencia, ¿no? ¿Qué quiere decir saber? ¿Qué quiere decir poder observar, ¿no? La incertidumbre en la observación. Entonces te obligas a convertirte en una máquina buscadora de temas para ensayos, más que simplemente para explicar un resultado científico, ¿no? Entonces es bonito porque pasas del simple explicar resultados científicos a buscar explicar el pensamiento científico. En muchos textos he visto que defiendes la idea de la divulgación como un ejercicio de traducción. ¿Nos podrías hablar de esta idea? ¿Cuál es el punto de intersección entre alguien que se dedica a la divulgación y alguien que se dedica, no sé, a traducir textos en otros idiomas? Sí, porque a veces cuando decimos esto discutimos los divulgadores, ¿no? Hay unos que dicen, no es traducción, es una recreación de la ciencia. Pero yo creo que eso está basado en un error conceptual acerca de qué es la traducción. Yo creo que eso está basado en pensar que una traducción es una calca de un idioma a otro. Entonces a lo mejor lo dice gente que no se ha dedicado a hacer traducciones. Yo, como sí me dediqué durante más de 10 años a hacer traducciones, me pude dar cuenta que cuando traduces no estás simplemente calcando de un idioma a otro diciendo pollito es chicken, gallina es hen, gallo, rooster y vaca cow, ¿no? No estás haciendo eso, sino que al revés, tú tienes que primero haber entendido muy bien el mensaje original y luego volverlo a decir desde otras suposiciones hasta culturales, ¿no? Eso es realmente traducir. Y hay un libro muy bonito de Umberto Eco que ha sido una gran influencia sobre mi forma esta de ver las cosas, que se llama Decir casi lo mismo. Umberto Eco dice experiencias de traducción, y yo tengo este libro lleno de banderitas, y todas estas banderitas son lugares donde si tú cambias traducción por divulgación o comunicación de la ciencia, funciona perfectamente igual. Entonces yo sostengo lo que hacemos, la comunicación de la ciencia, sí es una traducción, porque tomas un texto que está escrito desde otro punto de vista cultural, desde otra cultura, aunque independientemente de la lengua, ¿no? Inglés, español, italiano, lo que sea, independientemente de eso, tú tomas un texto incomprensible para tu público y lo conviertes en un texto que diga algo parecido, pero que sí sea comprensible para tu público. Entonces, por eso, una traducción es una cosa mucho más interesante. Una buena traducción siempre es una creación. Incluso Javier Marías, el escritor español, que ha escrito grandes novelas y que va para premio Nobel y así, él dice que su mejor creación literaria es una traducción que él hizo en el año 79 de una novela loquísima del siglo XVIII, imposible de traducir. Bueno, él la tradujo y él dice que esa es su máxima creación literaria, su traducción de Tristram Shandy. Entonces, eso dice mucho, ¿no? La traducción no es un simple calcar. Normalmente la hace cualquier menso, pero entonces así salen las traducciones. Pero un buen traductor es una persona que conecta dos culturas. Tienes que conocer muy bien la cultura de donde viene el texto y la cultura a la que llega el texto. Y a mí me gusta poner un ejemplo muy bonito y quizá extremo, que es, a ver, por ejemplo, si tú quisieras traducir la canción El comal le dijo a la olla de Cricri. Imagínate que la quieres traducir al inglés. Entonces, bueno, dice el comal le dijo a la olla, oye, olla, si te has creído que yo soy recargadera, búsquete otro que te apoye y cosas así, ¿no? Luego dice, si lo agarro lo convierto en tepalcate sin ni ánimas que ocultes los 100 años que te tragas. Entonces, ¿cómo traduces esto al inglés? Uno puede decir, bueno, pues olla es pot y comal, pues vete a saber cómo es, empezamos con problemas. Sí, pero es que no solo la canción no se trata solo de una pelea entre dos implementos de cocina, sino que se trata de una pelea entre dos implementos de cocina muy particulares. Es una olla de barro y es un comal de barro, obviamente. Y esta cocina no está en la Ciudad de México en 2018. Esta cocina está en un pueblito en los años 30 o 40 por el lenguaje y las cosas que dicen. Entonces, ¿cómo transmites eso al inglés? Claro que puedes traducir la anécdota, por supuesto, la pura anécdota de que se pelean los dos, pero ¿cómo traduces? ¿Cómo das la idea de mire joven puras habas, ¿no? Porque no es lo mismo encontrar una expresión que en inglés diga algo así como no me salgas con estas cosas, pero ¿cómo transmites mire joven puras habas? O tepalcates, ¿no? Porque no es lo mismo tepalcates que pedacitos de barro. Pedacitos de barro sí puedo encontrar una expresión en inglés que dice pedacitos de barro, lo que encuentran los arqueólogos cuando
cuando escarban, son shards, ¿no? Of pottery, pero eso no es un tepalcate. Un tepalcate tiene la palabra tepalcates tiene un montón de resonancias, eso dice Humberto Eco, tiene un montón de resonancias, de ecos y de sobretonos, ¿no? Que no tiene pedacito de barro roto, ¿no? Ese es el problema de la traducción, y por si hubiera más dudas, Humberto Eco empieza con un ejercicio bien divertido. Este libro ya tiene ciertos años, entonces todavía no estaba Google Translate, pero ya existía una cosa que se llamaba Babelfish, que era lo mismo pero hace 20 años en internet, un traductor automático. Ahora son un poco mejores, aunque no mucho. Entonces él ponía un texto en un idioma, lo traducía a otro y luego la traducción la agarraba y la pasaba de regreso al otro idioma. Y tú dices, bueno, si la traducción fuera simplemente una calca y un decir lo mismo en el otro idioma, tendrías que haber obtenido el mismo texto original cuando regresas al idioma original, ¿no? Y Humberto Eco, por supuesto, se daba cuenta que lo que obtenía cuando hacía italiano a inglés y inglés a italiano era un texto completamente distinto. Entonces, bueno, nosotros hacemos lo mismo. Tenemos que hablar de un mensaje que está escrito en otro idioma, independientemente de que la ciencia se exprese en inglés, no es eso, ¿no? Sino la ciencia se expresa con un montón de palabras que no quieren decir lo mismo que en la vida cotidiana, si acaso existen. Muchas de esas palabras ni siquiera existen en el lenguaje poético que hablamos todos, ¿no? Y las suposiciones que hace la gente que escribe en científico, lo que supone que sabe su público es muy distinto de lo que sabe el público en general. El divulgador sí tiene que primero entender muy bien la cultura científica, igual que tienes que entender muy bien la cultura mexicana para traducir a otro idioma el comal le dijo a la olla. Tienes que entender qué quiere decir todo eso de mire joven puras habas, quién lo dice, qué quiere decir, en qué circunstancias se dice, ¿no? Lo diría una chica moderna de 2018 en la Ciudad de México, nunca jamás, ¿no? Entonces tienes que saber un montón de cosas sobre la cultura en la que se generó el texto para poderlo traducir. Y luego, por supuesto, tienes que saber un montón de cosas sobre la cultura a la que va el texto. Entonces tienes que saber científico, pero no solo el idioma y las palabras, sino la cultura. ¿Qué presuponen? ¿Cómo funcionan? ¿Qué los mueve? ¿Cuáles son sus problemas principales, ¿no? ¿Por qué escriben lo que escriben en un paper si fuera un paper lo que estás tratando de divulgar, ¿no? Y luego tienes que saber muy bien, pues en nuestro caso español, y por eso es importante saber escribir bien y tener modelos también literarios, porque necesitas todos los recursos de la lengua española para poder decir en español, en romance, en lenguaje poético, lo que se dijo originalmente en científico, ¿no? Y como es muy difícil, necesitas todos los recursos del idioma que van más allá de tener un amplio vocabulario, buena ortografía y buena letra, sino tienes que encontrar maneras de combinar las palabras que sean mucho más eficaces, ¿no? Entonces tienes que aprender a usar metáforas y todo eso. Pero volviendo a la traducción, es eso, cuando te das cuenta que una traducción no es un simple calcar, sino que es una recreación de un texto original, entonces se ve más claramente por qué nuestro trabajo muchas veces es como un tipo de traducción, en el que conectas dos partes de la cultura, ¿no? La científica con el resto. Tenía yo otra analogía, ¿te acuerdas? Que creo que la estuvimos platicando, que es exactamente paralela a la de la traducción y la divulgación, que es la cartografía, la idea de pasar la superficie esférica de la Tierra, convertirla en mapas planos, ¿no? O un pedacito de la superficie de la Tierra, pasarlo a un mapa plano. Y ahí ocurre también una cosa muy interesante, que es, tú sabes que si mapeas la superficie esférica de la Tierra en un plano, siempre vas a tener que deformar algo, ¿no? Si quieres conservar las direcciones relativas de las ciudades unas respecto a otras, entonces tienes que deformar los contornos de los continentes. Y los tamaños. Si quieres conservar los tamaños de los continentes, entonces vas a perder información sobre las direcciones relativas y así un montón de cosas. Y es matemáticamente demostrable que tú no puedes mapear lo esférico en un plano sin deformarlo de alguna manera. Entonces lo bonito es que es igualito que la traducción, en la que también necesariamente deformas y dejas cosas fuera. Por lo tanto, el traductor, el cartógrafo y el divulgador tienen que escoger qué van a conservar y qué van a sacrificar, ¿no? Sino que además es irremediable, no hay de otra, tienes que deformar, no hay que buscar el mapa perfecto, perderías tu tiempo, ¿no? Sería como tratar de buscar una máquina de movimiento perpetuo, el buscar, no, yo sí voy a hacer el mapa que en un plano represente fidedignamente todos los aspectos de la superficie de la Tierra, pues good luck, no vas a poder, ¿no? Igual con la traducción y la divulgación, nunca vas a poder decir lo mismo, vas a poder decir casi lo mismo.
Y en la divulgación igual, no vas a agarrar el paper científico, vas a decir otra cosa que se refiere al paper científico. Pero entonces lo bonito de la cartografía es que aunque sea una imagen falsa, aunque el mapa traicione a la esfera, el mapa es útil por sí mismo. Y no solo es útil, sino que es una obra de creación por sí mismo y hasta puede ser una obra hermosa por sí mismo, un mapa, más allá de su utilidad, ¿no? Puede ser bello, puede ser una fuente de placer. Entonces lo mismo la traducción o en nuestro caso el texto divulgativo, ¿no? A lo mejor traiciona en cierta forma, debe traicionar lo menos posible, desde luego, pero a lo mejor traiciona la idea original, ¿no? La mecánica cuántica original. Pero lo bonito es que aunque sea esta necesaria deformación, el texto divulgativo por sí solo, o el podcast divulgativo, la película divulgativa, por sí solo es una obra de creación que puede ser útil y bella. Y por eso la analogía, ¿no? Para que no se menosprecie la idea de que es... Finalmente estamos de acuerdo los que dicen que es recreación. Lo que pasa es que les faltaba añadir, es que una traducción también es una recreación, ¿no? Entonces ni siquiera estamos en desacuerdo. Estamos con Sergio de Régules, físico y divulgador mexicano, que encontró en la comicidad una manera de atrapar a sus lectores y radioescuchas, y así transmitir sus conocimientos lejos de un concepto complicado de ciencia. Y es en el humor donde Sergio ha encontrado una herramienta literaria para atraer a los lectores hacia una ciencia nada cartonada, llena de historias, errores, éxitos y nuevas interrogantes. Es así como Violeta Amapola Nava escribió para la agencia CONACYT estas cualidades de Sergio en una entrevista que le hizo y que está publicada en el portal sinembargo.mx. Si hoy llega a tu oficina alguna persona que te pidiera consejos y recomendaciones para empezar e involucrarse en el oficio de la comunicación de la ciencia, ¿qué le recomendarías? Danos tus tips básicos para todo aquel divulgador que quiere empezar. A ver, si fuera un divulgador general, ¿qué necesitaría saber? A ese divulgador general no sé si va a ser podcasts o va a ser películas o va a ser conferencias o va a ser artículos o va a ser todo eso. A ese en general, ese hay que decirle, tienes que leer también mucha historia de la ciencia, no nada más la ciencia, no nada más lo que aprendiste en la facultad, y filosofía de la ciencia también. Un mínimo, ¿no? Un mínimo de filosofía de la ciencia y toda la historia de la ciencia que puedas, porque eso te va a dar muchas herramientas para poder contar lo que quieres contar. La otra es, también le diría, tienes que saber muy bien que la divulgación no es la ciencia, ¿no? Eso es lo que también siempre decimos en los cursos. La divulgación no es ciencia. Lo que yo hago cuando escribo un artículo no es ciencia. En el mejor de los casos, en lo escrito, es literatura cuyo tema es la ciencia. Y yo diría en general, en el podcast, en la película, en todo, en general va a ser arte, algo que presentas para encantar, pasar el rato, ¿por qué no también ofender, indignar, entristecer? O sea, como vas a presentar una obra artística cuyo tema es la ciencia. Entonces la propia obra y las técnicas que utilizas para armar la obra no son ciencia, ¿no? En el momento de ponernos técnicos, cómo estructuro mi texto, cómo estructuro cada frase en mi texto, esas cosas técnicas no son ciencia y no las aprendí en la Facultad de Ciencias. Las aprendí en los modelos literarios y practicando. Entonces eso también es muy importante decirlo. No te creas que lo que estás haciendo es la ciencia, ¿no? Es, en el mejor de los casos, una obra artística encaminada a interesar por los medios que sea, ya sea encantando, indignando, fascinando, haciendo reír, haciendo llorar. Encantar, interesar con el tema de la ciencia. Otra cosa que le diría, centrándonos nada más en el asunto de la ciencia, pues ¿qué es la ciencia? Y la ciencia no es nada más los resultados que vienen en el libro de texto, ¿no? No es nada más las leyes de Newton, por poner el caso más fácil, sino que es también de dónde salen las leyes de Newton, por qué son necesarias, ¿no? Las conexiones de la ciencia con el resto de la sociedad, ¿no? No sería que Newton llegó a las leyes de Newton porque estaba resolviendo problemas tanto económicos como posiblemente militares de su época, y la respuesta seguramente sí, en muchos casos. ¿Por qué esta ciencia en este momento? Y a lo mejor detrás hay intereses, digo, muchas veces lo sabemos, te lo dice la historia de la ciencia, muchas veces detrás hay intereses económicos y bélicos de la época, y eso es interesantísimo, y eso también es ciencia. O bien, yo qué sé, no solo las leyes de Newton, sino cómo lo hizo Newton para publicarlas. ¿Era fácil publicar? ¿Qué tenías que hacer? Hoy en día, no solo qué descubrió el científico fulano, sino dónde trabaja, quién le da el dinero, cómo obtiene dinero un científico,
cómo consigue un trabajo, cómo conserva ese trabajo, cómo se comunica. Todos esos son aspectos de la ciencia. Y en Cómo Ves, por ejemplo, hemos publicado artículos muy interesantes sobre la publicación en revistas arbitradas y cómo se hace y los problemas que hay hoy con las revistas online, el cambio del modelo económico de uno en el que tú pagas una suscripción y entonces pagas por leer, a uno en el que pagas por publicar y la lectura de los artículos es gratis, gracias a que existe ahora internet, y también la aparición de revistas Patito. Entonces todos esos temas también son ciencia, ¿no? Si resumimos, ¿qué le decimos al joven divulgador? Al joven divulgador en ciernes le decimos, número uno, lo que vas a hacer no es ciencia, es otra cosa. Es un arte o una artesanía y tienes que aprender las partes técnicas de ese arte, ya sea hacer videos, podcasts o escribir. Número dos, como no es la ciencia, lo que tú estás haciendo es un texto que tiene que interesar a la gente con el tema de las ciencias y eso, pues una forma muy natural de interesar es contando las cosas como historias. Creo que eso no lo mencioné hace rato. Como historias y no tanto como datos abstractos. Y luego le diría, no conozcas solo la ciencia, necesitas saber también historia y filosofía de la ciencia lo más que puedas. Y luego, por supuesto, practica y somete tu trabajo a críticas serias, no de tu abuelita que te va a decir, ay, mijito, qué bonito está, ¿no? Y luego hazle caso a esas críticas, ¿no? Escúchalas y no te pongas en plan de cómo osan criticar mi prosa inmortal. Otro tip que yo daría sería: piensen desde el principio en su público meta. Tomen en cuenta ese concepto, tengan en cuenta que no le pueden caer bien a todos y que solamente va a haber un grupo de personas que sean capaces de aportar alrededor de los contenidos de divulgación que ustedes hagan. Sergio, ¿nos podrías dar algún tip de cómo poder acercarnos a esto del público meta? Ahora, creo que eso sucede como con cada instancia, ¿no? Que ahora divulgaré, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a hacer una conferencia? ¿Voy a hacer un artículo? ¿Voy a hacer una película? Claro, en cada caso tienes que considerar quién es el público, desde luego. Creo que eso es parte de ser un escritor o un videoasta profesional, ¿no? Del tema que sea. Es dónde se va a publicar y quién lo va a leer, por supuesto, ¿no? Y usas distintas herramientas, ¿no? A mí sí me pasa. No es lo mismo cuando escribo para Cómo Ves que cuando escribo para la Gaceta del Fondo de Cultura Económica, que ahí tengo ciertas otras herramientas porque ese es un público de más edad y con mucha más cultura normalmente, ¿no? Entonces me puedo permitir ciertas otras cosas que a lo mejor en un texto para Cómo Ves no me puedo permitir. Entonces sí, tienes razón, muy importante. Aunque eso no se decide al principio, ¿no? Yo divulgaré sino en cada caso, ¿no? En este momento es para ganaderos, yo qué sé, ¿no? En este momento es para gente con discapacidades visuales, ¿no? En este momento es para adolescentes, urbanos, y en este momento es para todo el público, etcétera, ¿no? Pero claro, tienes toda la razón. De las cosas que también mencionamos en clase es lo importante que es encontrar también nuestro nicho de oportunidad, nuestros temas de expertise. No podemos tener un proyecto en el que hablemos de todo. Tenemos que encontrar en qué somos buenos para generar contenidos y a partir de ahí empezar a aportar a un solo tema. ¿Qué consejos darías para esto? Para la búsqueda de nuestros temas de expertise. Claro, los temas, ¿no? Por supuesto, no hay el divulgador general. Muchas personas que no están cerca de nuestra profesión, ¿no? Piensan que, pues eres divulgador, pues divulga y son intercambiables los divulgadores. Bueno, esto es falso de toda falsedad, ¿no? Uno tiene temas en los que se siente más seguro. Es bonito si puedes tener varios, no necesariamente aquellos en los que hiciste tu tesis de licenciatura o lo que quieras, sino que puedas tener varios, ¿no? Entonces sí, esos son los temas en los que más te activan la imaginación, sobre los que más has leído, y ahí sí yo siento que otra cosa importante es que no se sientan obligados a que si eres físico solo puedes divulgar física, ¿no? A mí hay temas más allá de la física que me han interesado y me he tomado la molestia de leer un montón sobre esos temas, como por ejemplo sobre la teoría de la evolución, ¿no? Yo sí me eché El origen de las especies completito y un montón de libros y cosas así. Y entonces dices, bueno, ya puedo hablar de manera suficientemente significativa sobre este tema para decir algo interesante, ¿no? Y otra vez volvemos a la necesidad de historia y filosofía de la ciencia, porque eso te ayuda a los temas que no necesariamente aprendiste tú en la facultad a entenderlos en contexto. O sea, no es lo mismo leer El origen de las especies así nomás que leer El origen de las especies sabiendo dónde está ubicado en la historia de la ciencia y qué discusiones produjo en su época y por qué produjo esas discusiones en esa época.
Y volviendo a la pregunta anterior, ¿cuál consideras tú que es tu público meta? Si no supieras, ¿no? Si dices voy a divulgar y ni siquiera tienes dónde publicar, como que de todas maneras tienes dentro de tu mente un modelito de a quién le estás hablando, ¿no? Tienes el tuyo, yo tengo el mío en el que recaigo cuando es así en general, ¿no? Y a lo mejor podríamos decir elementos que conviene que tenga ese modelo, ¿no? Y es, por ejemplo, yo sí recomendaría que el modelo mental del lector o de público genérico, número 1 es una persona inteligente, aunque no sepa ciencia, ¿no? Sí es una persona inteligente, pues, ¿no? Nunca supones que les estás hablando a idiotas, porque entonces les empiezas a hablar como le hablarías a un idiota y eso nadie lo va a aceptar. Entonces yo diría, número 1 es inteligente, así tenga la edad que tenga, y ciudadano en el sentido de que tú no le vas a ir a decir qué tiene que hacer o qué debe hacer o qué le debe interesar, sino que es una persona que toma sus propias decisiones. Así sean niños, ¿no? Cuando no sabes quién es el público, bueno, siempre sabes que el público es soberano e inteligente, ¿no? Tal vez. Y a veces es, pues, ¿cómo le platicaría esto a una persona que no sabe ciencia, pero a la cual quiero y respeto y admiro por su inteligencia en otras y sus conocimientos en otras cosas? ¿Cómo le platico ciencia? Y entonces eso me va a evitar tomar ese tonito de maestra regañona de primaria, o viejito mamón, ¿no? Esperemos. Una pregunta personal. ¿Cuáles son tus 3 libros favoritos escritos por Sergio de Régules? Hoy te diría Cielo Sangriento, porque es al que le eché todo el arte. Ahorita le veo ciertos defectitos, pero le eché todo. Entonces ese. La mamá de Kepler, porque lo releo y me parece muy divertido y ha tenido mucho éxito con el público. Las Orejas de Saturno, que por cierto todos esos resalen publicados el año que entra, o sea que ahí van a estar en las librerías por lo menos un ratito. Igual cuando vuelvan a salir, porque por ejemplo La mamá de Kepler, pues que sí, El cielo sangriento sin duda, pero Las Orejas de Saturno esa edición de hace 1000 años está agotadísima, pero vuelve a salir en marzo se republica. Ahora, escríbanos ustedes cuáles son sus 3 libros favoritos de Sergio. Pues muchas gracias, Sergio, por aceptar la invitación al Taller de Divulgación Podcast. Estoy seguro que como a mí, a muchas personas les fue de gran ayuda esta conversación. ¿Nos podrías decir tus redes sociales? ¿Cómo te podemos contactar a través de internet? En Facebook, donde pongo más cosas. Twitter, que no soy muy activo, pero ahí estoy también con mi nombre, Sergio de Régules. Instagram, donde nada más pongo fotos bonitas, no pongo otra cosa, solo cuando tengo una foto bonita que poner pongo, ahí sí no pongo ni qué me comí ni nada de eso. Bueno, en la revista Como Ves, donde pues más o menos con cierta frecuencia salen artículos míos en mis libros, que es lo que es como en mi máximo producto, ¿no? Es lo que más me gusta que la gente sepa de mí. Pues muchas gracias, Sergio. Nos vemos pronto. Gracias, Ernesto. Siempre es un placer. Signing off. Hasta aquí llegó el episodio de hoy. No olviden compartirlo si les gustó, recomiéndenos con otras personas para que crezca esta comunidad alrededor de la divulgación digital. Y recuerden que pueden suscribirse al Taller de Divulgación Podcast a través del formulario que les dejo en el sitio web, elmapa.cc. Les adelanto que habrá sorpresas en el futuro para aquellos que estén suscritos al podcast. Síganme en redes sociales y háganme llegar sus comentarios y preguntas. Muchas gracias por escucharme y recuerden que tenemos una cita el próximo jueves. Mi nombre es Ernesto Mataplata y los dejo escuchando un fragmento de la canción Lo que te hace grande, interpretada por el grupo Vetusta Morla y publicada en el álbum Mapas. Pásenla chido, tomen agua, cuídense del sol y recuerden que mañana empieza el mes de la primavera. Adiós. El Taller de Divulgación Podcast. Aquí aprenderás, en compañía de colegas, bases y estrategias para la comunicación digital de la ciencia a través del mapa.cc.